Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Un saludo, les voy a compartir algo que escribí para poner en orden mis ideas, un poco en preparación para asistir a un bootcamp de la estrategia emergente donde articulo muchas ideas que andan rondando por ahí en mi mente hace rato, así que ahí voy. Dirección estratégica de proyectos, notas de trabajo sobre una profesión que debe reimaginarse. Durante 16 años como consultor me he resistido al término dirección estratégica de proyectos. No porque no me interese el mundo de la estrategia ni porque dude del poder de los proyectos, sino precisamente por lo contrario, porque sentía que el concepto se usaba de forma ligera, casi cosmética. Estratégico siempre suena bien, ayuda a vender programas académicos, cursos y libros. Llevaba ya años trabajando en proyectos tratando de usarlos como un vehículo de transformación de la realidad cuando apareció en mí una intuición incómoda. Con la gerencia de proyectos tradicional, yo estaba estudiando el árbol, pero en alguna parte tenía que existir un bosque mucho más complejo. Esa sensación de estar mirando demasiado de cerca me empujó a buscar otros lentes. El siguiente paso fue la dirección organizacional de proyectos a través del modelo OPM3 del PMI. Ahí encontré un lenguaje más integral. Ya no se trataba solo de gestionar proyectos sueltos, sino de ver programas, portafolios, alineamiento con los objetivos organizacionales. Era definitivamente una puerta hacia algo más amplio. Sin embargo, a medida que lo iba aplicando en casos de consultoría, iba encontrando límites. La dirección organizacional de proyectos fue, para mí, una etapa afortunada y necesaria. Me permitió ampliar el foco más allá del proyecto individual y pensar en tres dominios interrelacionados. Proyectos como vehículos específicos de ejecución donde ocurren los cambios concretos, outcomes. Programas como la torre de control que coordina varios proyectos en búsqueda de beneficios de negocio. Y portafolios como el espacio donde se decide en qué invertir la energía, recursos organizacionales en búsqueda de valor. Todo esto apoyado por habilitadores organizacionales, cultura, estructura, gobierno, sistemas, que conforman un medio ambiente más o menos propicio para que estos tres piñones engranen entre sí. Durante un tiempo, este marco amplió genuinamente mi mirada. Dejé de ver solo proyectos y empecé a observar los sistemas de inversión como un medio de transmisión de energía entre los outcomes de los proyectos, los beneficios de los programas y el valor de los portafolios, en donde el afinamiento entre las partes mejoraba los resultados globales del portafolio. Pero había varios asuntos por resolver. Por un lado, la dirección organizacional de proyectos tiende a presentarse como un constructo organizacional, una capa adicional de estructura, roles y procesos que se superpone a los existentes. Eso llevaba a pensar en términos jerárquicos y secuenciales. Surgían frases como las siguientes de mis clientes. No estamos listos para aplicar portafolios, por ahora quedémonos en proyectos. Solo evaluemos proyectos, aún no tenemos nada de programas ni de portafolios. Primero implementemos bien la metodología de proyectos y después pensamos en los programas, etcétera. Como si los sistemas de inversión fueran un conjunto de módulos que se pueden quitar o poner, y no un todo vivo donde los tres dominios coexisten siempre. Finalmente estaba el punto más crítico. En los modelos de dirección organizacional de proyectos, la estrategia aparecía como un input externo. La estrategia se definía en otro lugar. Luego bajaba al portafolio, allí se identificaban los nuevos productos a desarrollar según la estrategia y cómo ejecutar ese trabajo, si era necesario un programa o podía hacerse con proyectos individuales. Y el sistema de proyectos se limitaba a alinearse y ejecutar. El modelo descendente de la estrategia en el que los jefes se reunían para seleccionar las inversiones y el modelo de dirección organizacional de proyectos simplemente ejecutaba en búsqueda de la eficiencia me hacía mucho ruido. En la práctica, con cosas como, uno, casos de negocios simplemente inviables, desarrollados por financieros casi escritos en mármol, con presupuestos, plazos y supuestos muy alejados de las condiciones reales del proyecto. Dos, un listado de proyectos más diseñado para darle gusto a todas las áreas que con una orientación estratégica clara. Y tres,
lo aprendido en los proyectos realmente no tenía ninguna posibilidad de transmitirse a niveles estratégicos, interpretándose simplemente como desviaciones, incumplimientos o incluso incapacidad del ejecutor. El siguiente punto de inflexión llegó cuando encontré las ideas y las prácticas de la estrategia emergente, con personas que entendían la estrategia no como un plan fijo, sino como algo que se va construyendo en el tiempo, en la interacción entre la intención, el contexto y el aprendizaje. Fue liberador encontrar una propuesta que reconocía la fragilidad de los planes y la importancia de la maniobra en campo. En este enfoque, la estrategia deja de ser un documento y se vuelve acción. En los siguientes puntos, estrategias a hacer. El valor se construye afuera, en el mercado real, no al interior del sistema. El valor es aquello relevante y único para el cliente. La caja es la evidencia de la creación de valor, no un resultado accesorio. Se trata de ganar, no de ser los más eficientes. Y la competitividad es una función del aprendizaje. A partir de ahí comenzó, en términos de estrategia emergente, mi propia disonancia. Intuía que había una conexión profunda entre este enfoque y la dirección organizacional de proyectos, pero no terminaba de ver con claridad de qué manera se articulaban. Después de muchos cafés en mis jornadas solitarias de pensar despacio y de leer una y otra vez los textos del blog La Estrategia Emergente en Substack, que recomiendo sin dudar, fui encontrando algunas luces que iré compartiendo más adelante. En esta exploración es imposible no mencionar la PMO, Project Management Office. Tradicionalmente muchas conversaciones sobre dirección estratégica de proyectos se han canalizado a través de la PMO. Se espera que la PMO conecte proyectos con la estrategia, se le asigna la tarea de priorizar, estandarizar y hacer seguimiento, y se le ve como el dueño, entre comillas, de las metodologías y a veces del portafolio. Sin embargo, lo que estoy explorando va más allá de la PMO entendida como una estructura formal. Algunas ideas que quiero dejar explícitas. La PMO es una estructura organizacional específica, útil y relevante, pero no agota el concepto de dirección estratégica de proyectos. Una organización puede tener dirección estratégica de proyectos muy pobre con una PMO muy formal, o tener prácticas muy avanzadas sin llamarlas o estar operadas por una PMO. Lo que me interesa aquí es una nueva dimensión de la profesión, una forma distinta de entender la contribución de quienes trabajamos en proyectos, más que un manual o un framework de PMOs. Por supuesto, es probable que muchas ideas planteadas sean útiles para la PMO, pero prefiero mantener la conversación amplia, centrada en una forma de concebir la profesión y no en una estructura organizacional. Todo esto no cierra la discusión, apenas la abre. Lo que empiezo a llamar hoy dirección estratégica de proyectos se parece menos a un cuerpo de procesos y más a un cambio de enfoque. La dirección estratégica de proyectos es la forma en que la estrategia se expresa dentro de un sistema de inversión, CAPEX, convirtiéndose en decisiones concretas sobre qué iniciativas impulsar y cuáles matar, cómo llevarlas a cabo en búsqueda de resultados globales sobre las optimizaciones locales y cómo generar conocimiento genuino para la toma de decisiones que maximicen el valor entendido desde el mercado y no desde el cumplimiento. La dirección estratégica de proyectos no se trata de una estructura o artefactos. Es una forma de pensar acerca del circuito de valor de la compañía y cómo se aporta a él desde la dirección de proyectos. Desde ahí, el cambio de enfoque se puede resumir así. Primero, del control de proyectos a la gestión de sistemas de inversión, donde los proyectos, los programas y los portafolios se observan como parte de un circuito de aprendizaje, de decisión y no como una serie de estructuras jerárquicas. Dos, de la alineación declarativa a la conversación continua, donde la estrategia no solo baja a los proyectos, sino que se retroalimenta de lo que los proyectos revelan. Tres, de la obsesión por los artefactos a la atención al valor, entendiendo los outcomes de proyectos, los beneficios y el valor, no como etiquetas formales de las estructuras, sino como estados de una reacción en cadena que se extiende hasta el mercado. Y cuatro, de la metodología a la práctica, reconociendo que la dirección estratégica de proyectos sucede en la forma como se crea conocimiento válido y se toman decisiones, y no en los formatos y los reportes.
Estas son notas de trabajo, no conclusiones cerradas. Pero ya es claro, al menos para mí, que si el término dirección estratégica de proyectos va a tener sentido, tendrá que dejar de ser un adjetivo bonito sobre la gerencia de proyectos y convertirse en una manera distinta de mirar cómo la organización apuesta, aprende y va definiendo su rumbo a través de los proyectos. Aquí aparece otra colisión conceptual importante, la palabra táctica. Durante años intenté ubicar todo lo que hacemos en proyectos dentro de esa categoría. La táctica como disciplina básica, la táctica como el lugar donde se ejecuta lo que alguien ya definió en la estrategia, la táctica alta como asignación de recursos en campo y la táctica baja como el contacto directo con, entre comillas, el enemigo o la realidad operativa. Bajo una definición muy sencilla de gestión, el esquema quedaba así. Estrategia igual a decidir el juego, el posicionamiento, el plan maestro y la táctica, ejecutar acciones concretas dentro de ese marco. Justamente en ese marco, la dirección organizacional de proyectos quedaba del lado táctico, ejecutar bien lo que otros habían decidido. Pero la práctica me mostraba otra cosa, decisiones sobre programas y portafolios que terminan moldeando más la estrategia real que el propio documento estratégico. Proyectos que al fallar o al triunfar redefinen lo que la organización considera posible. Y cuellos de botella que no son solo de ejecución, sino de foco, de diseño, de capacidades, de elección. La vieja etiqueta táctica empezaba a quedarse corta. Y curiosamente, cuando uno vuelve a Sun Tzu y el arte de la guerra, uno de los textos fundacionales de la ciencia militar y justamente la táctica, el término que aparece una y otra vez es estrategia, para hablar de principios como la economía de medios, la flexibilidad y la maniobra, la sincronía en el tiempo, el uso inteligente de las ventajas contextuales y la retroalimentación rápida. Es decir, muchos de los elementos que vemos todos los días en proyectos están más cerca de la estrategia en acción que de una táctica subordinada y limitada a hacer lo que ya está decidido. La Meta de Eliyahu Goldratt es un clásico de la gerencia de manufactura, lectura casi obligatoria para quienes estudiamos ingeniería industrial. En él, Goldratt pone a un gerente de planta contra las cuerdas y lo obliga a dejar de optimizar máquinas sueltas para empezar a ver el throughput global del sistema. Su propuesta, simplificada, descansa en tres variables claves. Throughput, lo que realmente fluye al mercado. Inventario, todo lo que está en proceso. Podríamos decir que es el work in process. Y gasto operativo, todo lo que gastamos para que el sistema funcione. Siempre que una decisión mejore el throughput, reduzca el inventario y reduzca los gastos operativos sin deteriorar las otras dimensiones, nos acercamos a la meta del sistema. Con el tiempo, las ideas de Goldratt se generalizan en la teoría de restricciones. Todo sistema tiene una restricción que limita su throughput. Si la identificas, la explotas, la elevas y vuelves a empezar, el sistema mejora de manera coherente, evitando caer en óptimos locales. Sin embargo, como lo señala el análisis La estrategia emergente versus la meta, parte de la serie La estrategia emergente y los clásicos del management, publicado en el blog en Substack, también hay un límite claro. Primero, la teoría de restricciones, en su versión clásica, dice poco sobre la estrategia como elección de juego competitivo. Dos, su foco está en el mejoramiento continuo dentro de un juego ya definido. Y tres, en el lenguaje de la estrategia emergente se ocupa del cómo del sistema y no del qué ni del para qué. Aún así, lo verdaderamente revelador para mí fue el reconocimiento de la teoría de restricciones como un puente hacia la estrategia, a pesar de sus limitaciones. Esa lectura integradora que no desecha el aporte de Goldratt, sino que lo ubica como un escalón dentro de una conversación más amplia, me permitió entender que la dirección organizacional de proyectos podía verse también como un paso clave hacia algo mayor, la dirección estratégica de proyectos. Hay un punto adicional en el viaje de Goldratt que toca directamente el mundo de la gerencia de proyectos, su libro Cadena Crítica, donde aplica la teoría de restricciones al entorno de proyectos individuales. Allí la óptica es abiertamente táctica, enfocada en los proyectos como sistema y propone ideas muy sugerentes para ver globalmente el proyecto, más allá del cronograma tradicional entre ellas. Primero, identificar las restricciones del proyecto, la cadena crítica como verdadero limitante del plazo, más allá de una ruta crítica clásica.
Usar buffers de proyectos y de alimentación para proteger el desempeño global en lugar de inflar cada tarea. 3. Criticar la multitarea excesiva y su impacto en los tiempos reales de ejecución. Y cuarto, coordinar recursos compartidos pensando en el flujo global del proyecto, no en la eficiencia local de cada disciplina. Este enfoque es muy útil y ha influido bastante en la gerencia de proyectos, pero sigue estando en gran medida alejado de la estrategia. Se limita a optimizar cada proyecto como si fuera una isla, es decir, a buscar un óptimo local a nivel de proyecto, sin preguntarse por el juego competitivo, el portafolio ni el valor que ese proyecto habilita o destruye en términos de mercado. Es precisamente cuando se analiza la teoría de restricciones de forma más general y no solo aplicada a plantas o a proyectos individuales que empiezan a aparecer conexiones más claras con la estrategia. Si tomamos el marco de la teoría de restricciones y lo traducimos al mundo de una organización que usa proyectos para atender su mercado y transformarse a sí misma, podemos reinterpretar sus tres variables en clave de dirección estratégica de proyectos. Primero, throughput de valor. Llamemos throughput de valor al valor de negocio que realmente fluye gracias a los proyectos, programas y portafolios en los que la organización decide invertir. Ese throughput no es lo que se declara en los planes de negocio, sino lo que puede observarse y corroborarse ex post cuando los resultados se materializan o no en el mercado. En la práctica se manifiesta como una serie de efectos positivos en el mercado que eventualmente se traducen en caja para la organización. Por ejemplo, proyectos que generan ingresos reales en el mercado. Un proyecto de instalación de un sistema solar para un cliente industrial produce throughput de valor cuando el sistema entra en operación, la energía generada se entrega efectivamente, el cliente consume y la empresa factura por esa energía mes a mes. El throughput no es el contrato firmado ni el CAPEX ejecutado, es la energía puesta en manos del cliente y la caja que fluye por ello. Ejemplo número 2, proyectos que permiten vender más con la misma capacidad. Un proyecto de ampliación, automatización o modernización genera throughput de valor cuando, primero, aumenta la capacidad útil del sistema. Segundo, se capturan más ventas en un mercado que realmente las demanda. Y tercero, la operación logra entregar ese volumen adicional sin incurrir en sobrecostos desproporcionados. Por ejemplo, una planta de modernización que pasa de 150 a 220 unidades día vendidas efectivamente gracias al proyecto. Ejemplo número 3. Proyectos que reducen pérdidas o fugas de valor. Muchos proyectos internos no crean ingresos como tal, pero sí detienen pérdidas reales. Por ejemplo, un proyecto de actualización de infraestructura que reduce fallas del 8 al 2%, disminuye compensaciones a usuarios, evitas multas regulatorias y deja más margen limpio en la operación. Ese ahorro tangible, sostenido en el tiempo, también es throughput de valor. Segunda variable, inventario de capital en el valor no realizado ICBR. Definición corta. Es la magnitud del capital ya invertido en proyectos, programas y portafolios cuyo throughput de valor aún no se ha materializado en el mercado, ni en caja, ni en efectos verificables. Dicho de otra forma, es el working process de la inversión acumulada en iniciativas que todavía están del lado de las promesas y no del lado de la realidad. Aquí viven los proyectos zombies eternamente en estado de casi, que se quedan abiertos por mucho tiempo sin generar beneficios, proyectos mascota que nadie se atreve a matar, iniciativas duplicadas y contradictorias, decisiones postergadas que atrapan recursos en un limbo y proyectos que terminan cumpliendo con alcance, tiempo y costo, pero que no aportan nada al negocio. Tercera gran variable, tasa de productividad del overhead, TPO. Definición corta, relación entre el valor real generado por el sistema de inversión y el overhead adicional que la organización debe asumir para que el sistema funcione. En otras palabras, ¿cuánto throughput de valor genero por cada unidad de overhead extra? Recuerden, el overhead es algo adicional al CAPEX directamente aplicado dentro de los proyectos. Componentes de este concepto, throughput de valor. Valor del negocio efectivamente materializado gracias a los proyectos, programas, portafolios.
Léase ingresos reales, ahorros comprobados, continuidad regulatoria, nuevas capacidades que ya están produciendo efectos. Y por el otro lado está el overhead del sistema de inversión. Es el costo adicional al CAPEX técnico de los proyectos. Incluye el tiempo, el esfuerzo, la estructura y la complejidad asociados a la gobernanza de proyectos, comités, aprobaciones, rutas de decisión, coordinación y seguimiento, reuniones, preparaciones de informes, consolidaciones de información, soporte administrativo y metodológico y carga adicional sobre las personas claves derivada del diseño del sistema de inversión. No hablamos del CAPEX en equipos, obras y tecnología, hablamos de todo lo que la organización monta alrededor para que ese CAPEX pueda existir y moverse. Lectura cualitativa de este parámetro. La tasa de productividad del overhead indica qué tan productivo es el aparato organizacional que rodea el CAPEX, cuántas unidades de valor estratégico real es capaz de habilitar por cada unidad de overhead que añade al sistema. La ambición no es solo bajar el overhead, sino lograr un overhead más inteligente que multiplique el throughput de valor en lugar de drenarlo. Aunque estas variables de throughput de valor, ICBR, overhead del sistema y hasta la tasa de productividad del overhead pueden parecer difíciles de medir, hoy son mucho más accesibles gracias a la posibilidad que ofrece la inteligencia artificial. Un sistema apoyado con IA puede leer masivamente documentos de negocio, contratos, actas de comité, cronogramas, datos operativos y financieros e identificar patrones, clasificar proyectos según su aporte real de valor, estimar el capital atrapado en iniciativas sin throughput observable y aproximar los costos organizacionales del sistema de gobernanza, como por ejemplo reuniones, tiempos de respuesta, capas de aprobación, etc. No se trata de que la IA reemplace el juicio directivo, sino que haga visible y cuantificable y trazable aquello que hoy solo intuimos. Dónde fluye realmente el valor y dónde se queda atascado el capital y qué tan caro en términos de coordinación y complejidad nos está saliendo cada unidad de valor generado. La teoría de restricciones nos recuerda que todo sistema tiene una restricción. En el mundo de los proyectos solemos pensar de inmediato en cosas como el recurso más sobrecargado, el área que siempre llega tarde, el presupuesto que no alcanza, la ruta crítica, etc. Pero cuando incorporamos la mirada de la estrategia emergente y las tres variables que hemos venido trabajando, es decir, el throughput de valor, el inventario de capital en valor no realizado y la productividad del overhead del sistema de inversión, la conversación se desplaza. La restricción más importante no es solo interna ni operativa. El cuello de botella supremo es siempre la capacidad de convertir las apuestas en valor real en el mercado. Dicho de otro modo, podemos ejecutar muchos proyectos impecablemente y aún así perder el juego porque nuestro throughput de valor es bajo, nuestro ICBR es alto y la productividad del overhead es muy baja. Desde esta perspectiva, la dirección estratégica de proyectos tiene que hacerse preguntas incómodas, como las siguientes. ¿Qué está limitando el throughput de valor desde la organización? ¿Estamos acumulando demasiado ICBR en proyectos que no terminamos de volver realidad? ¿Nuestro overhead de coordinación y gobierno está estrangulando la agilidad y la capacidad de apostar bien? ¿Es un problema de foco directivo? ¿Es la saturación de ciertas capacidades claves? ¿Es la incapacidad de decir que no a proyectos que no crean valor? ¿Es sencillamente que estamos invirtiendo en el juego equivocado? La función o profesión de la dirección estratégica de proyectos debería ayudar a hacer visible cuál es la restricción dominante, el throughput de valor es insuficiente, el ICBR está desbordado, el overhead operativo tiene baja productividad. Reorganizar portafolios, programas y proyectos alrededor de esas restricciones. Elevar la restricción, cambiar el diseño organizacional, incorporando capacidades, simplificar decisiones o reenfocar apuestas. Y volver a empezar asumiendo que la restricción se moverá con el tiempo. Aquí es donde la lógica de la teoría de restricciones se encuentra con la estrategia emergente y deja de ser solo mejoramiento de plantas u optimización de proyectos para convertirse en diseño del sistema de apuestas de la organización.
Desde esta óptica, los proyectos son hipótesis de cambio con presupuestos y riesgos reales. Los programas son narrativas de valor que articulan múltiples apuestas y los portafolios son conversaciones estructuradas de elección sobre dónde sí y dónde no poner la energía. Y todo el sistema está sometido al juicio del mercado, con la caja como reflejo tardío, ex post, pero inevitable, de si esas apuestas están bien o no realizadas. En este marco, la PMO deja de ser la oficina táctica de proyectos para convertirse, cuando quiere y puede, en una de las posibles encarnaciones organizacionales de la dirección estratégica de proyectos. No es la única forma, pero sí un lugar privilegiado para hacerlo visible en la práctica. Una PMO que opere desde esta lógica puede, uno, ayudar a ver el throughput de valor, no solo el cumplimiento del alcance, el tiempo y el costo, conectar proyectos con efectos reales en el mercado. Dos, mapear el inventario de capital en valor no realizado ICBR y poner sobre la mesa los proyectos zombies, las apuestas que no despegan y el capital atrapado en iniciativas que no generan valor. Tres, visibilizar el overhead del sistema de inversión y empujar activamente su simplificación, mejorando la productividad de este overhead en términos de valor estratégico habilitado. Y por último, facilitar las conversaciones difíciles donde se decide qué cerrar, qué pausar, qué rediseñar y dónde tiene sentido duplicar la apuesta. Pero esta función también podría residir en otras figuras: oficinas de transformación digital, equipos de crecimiento, células de innovación, unidades de negocio con un fuerte rol articulador, etcétera. Lo importante ya no es el nombre de la estructura, sino la práctica y el tipo de preguntas que se ponen sobre la mesa: cómo se cuida el throughput de valor, cómo se reduce el ICBR inútil y tóxico, cómo se baja el overhead o se mejora la productividad de este, y cómo se transmite esa energía estratégica a través del medio de inversión que son los proyectos, los programas y en última los portafolios. Lo que he intentado hacer aquí es simplemente poner en orden una serie de ideas que llevan años chocando entre sí en mi cabeza. La intuición de que la visión predominante de la gerencia de proyectos ve el árbol y se pierde en el bosque. La constatación de que la dirección organizacional de proyectos fue un avance importante, pero no termina de conectar con la forma en que la estrategia realmente emerge de la práctica. La sospecha, muchas veces confirmada, de que la dirección estratégica de proyectos se usa como una etiqueta bonita. El encuentro con la estrategia emergente, con Goldratt, con la teoría de restricciones, la meta, la cadena crítica, y con lecturas como TOC y las limitaciones de la meta, que abrieron un puente entre la mejora del sistema y la elección estratégica, y la necesidad de esbozar una óptica de la profesión más conectada con el valor, con el throughput de valor, con el inventario de capital en valor no realizado ICBR y con la productividad del overhead. No hay todavía, ni mucho menos, una definición cerrada. Lo que hay en mi mente es un horizonte de trabajo. Si la dirección estratégica de proyectos va a tener sentido, tendrá que dejar de ser un adjetivo comercial y convertirse en una práctica seria para diseñar, cuidar y aprender acerca de cómo generamos valor desde un sistema de inversión de proyectos. Cómo aumentamos el throughput, cómo liberamos el capital atrapado y cómo mejoramos la productividad del overhead que rodea el CAPEX. Y al final, cómo todo eso se pone al servicio de dos cosas: atender mejor al mercado y cómo transformamos de verdad las organizaciones. Todo lo demás, frameworks, PMOs, oficinas de transformación, estándares, metodologías, herramientas de IA, tecnología, vendrá después. Lo que no puede faltar es la conversación honesta, reiterada y bien informada sobre cómo, dónde y para qué estamos apostando nuestro capital, nuestro tiempo y nuestra atención en forma de proyectos. Ahí, creo, es donde nuestra profesión tiene futuro. Espero que lo hayan encontrado interesante. Espero sus comentarios. Gracias.